bueno, que los patitos vamos a tratar un poco del Camino de Santiago con este libro de El Camino Iniciático de Santiago por un tal Juan Pedro Morín y Jaime Cobreros. Este es un ejemplar que está remitido al momento de su publicación en la sexta edición de abril de 1999. Lo puedo encontrar a través de San Google ediciones de 1976 y de 1982, que es la primera y segunda edición. Luego hay una tercera, revisada, corregida y actualizada, de febrero del 88, la cuarta de marzo del 90, quinta de marzo del 93 y está a punto del friso del milenio. Millennium is coming. Bueno, pues ciertamente este libro lo encontré de manera casual. No, ciertamente este no fue en el kiosco al lado del aula de cultura de Verango. Este fue en el aula de cultura de Villamonte, en ese mueblecito que, entrando a mano derecha, tiene para el intercambio mínimo, el elemento cultural, cosa que con mayor profusión sucede en Verango con ese antiguo kiosco en la forma actual. Pero en cualquier caso, este peer-to-peer de intercambio de productos culturales está muy bien y debería proliferarse y tener más espacios, porque, por ejemplo, con el libro Los Nuevos Curas me encontré caminando por Guecho en un banco de los de sentar las posaderas, no de los de intercambiar productos financieros. Este libro, por lo tanto, que vino a mí de casualidad, en una situación de proximidad respecto de poder adquirir cierta cercanía física a Santiago y poder tal vez abrazar al santo patrón de España, Santiago, ahí en la catedral de Santiago, tanto por fachada del Obradoiro, la plaza del Obradoiro y todo esto. ¿Por qué es importante el libro? ¿Por qué es importante la situación que no solamente en el libro en 1976, sino en la posterioridad, con un presidente que hizo bastante por socializar internacionalmente y darle contenido al tema del Camino de Santiago, como fue Manuel Fraga Iribarne, como presidente de la Xunta de Galicia? Libro, por lo tanto, en su vertiente, nos encontramos con una situación, la del propio Camino de Santiago, que es telúrico, que es de trasfondo, es arquitectura, es cultura, es historia, es política, es religión, es animismo, es teorías paleocristianas, es una explicación de todas estas capas de significación en búsqueda de la espiritualidad y el descubrimiento. Con, por ejemplo, en el ámbito audiovisual tenemos esa película en la que aparece Martin Sheen, Guerra y Gambres Gallegas, que recorre por el tema de la propia idea del libro, bueno, en el que creo que se basa en un libro, en un guión, que hay una relación respecto de padre e hijo, y nos encontramos con este tipo de historias a lo largo del camino, que es algo iniciático, y lo iniciático siempre ha tenido presencia en el tema literario, en el tema artístico, a la hora de elaborarse uno mismo o de resignificarse, sobre todo en estos tiempos en los que probablemente la evolución demográfica sea complicada y la perspectiva de vida, con mayor perspectiva de vida, menor nacimiento, excepto en África, nos encontraríamos con esa idea de que pasando de 60 a 120 años de vida habrá que reciclarse más de una vez, con lo cual estos elementos de rebirth, el elemento renacido, tal vez tenga mayor presencia en nuestra realidad del presente y futuro. Lo digo respecto de el hecho de descubrirse a uno mismo, que evidentemente en principio cuando uno nace y tiene una educación formal arreglada o en el ámbito de la familia es la primera formulación de contacto con el entorno en el que venimos a estar.
En el libro, aquí en el 76, mucho antes de esa resignificación del Camino de Santiago, desde el año 90, con esa presidencia de la Xunta de Galicia de el señor Manuel Fraga Iribarne en los años 90, teniendo en cuenta de que ya hubo una jornada mundial de la juventud, no esta cosa que se inventó el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que estuvo en Santiago, esa jornada mundial de la juventud, precisamente en un momento en el que yo estaba por allí, en Vigo, Islas Cíes, era complicado el acceso a Santiago, por lo tanto ha habido que esperar a 2025 a tratar de intentar llegar a Santiago de Compostela, que son 36 años de nada. ¿Qué más da, no? Del 89 al 2025. Un suspiro de nada. Y después, en 1993, creo que fue, año Sacobeo, y ya para entonces estaba con un logo, como un poco había sucedido en el 92 con Kobe, con Curro, con esa iconografía respecto de la internacionalización del concierto de la espiritualidad, historia, política y todo esto respecto de... Y cierto, estaba pensando en el concierto, pero no en el tema económico, sino en el concierto que al parecer se hizo en Santiago para acompañar. Bueno, estaba pensando porque, claro, en el camino, pero el de Maniego, el camino que lleva a Potes, a Santo Toribio de Líbana, hubo el concierto de Muse, al único concierto en una península, pero en buena medida los que fueron al Sardinero a escuchar a Muse, no sé si tenían claro de que era algo inserto dentro del esquema de celebraciones respecto del año jubilar lebaniego, y de la puerta del perdón y de lo que significa el lignum crucis, lo que significa Beato de Líbana, y que es tan importante también, Beato de Líbana, respecto de la propia resignificación del Camino de Santiago. En buena medida, en el ámbito histórico, nos encontramos con la idea aquí, porque el libro tiene varios apartados. Uno primero, antes del camino, y luego la guía del camino, que es coge el camino francés, que hay como 8 o 9 posibles caminos: el camino de la costa, el camino norte, el camino francés, la ruta de la plata, Vía König, que hizo Xavier Grandío, y está en su canal un comentario acerca de esta posible vía no oficializada, pero que podría serlo, y que hunde sus raíces al siglo XVI. Nos encontramos, como decía, en esa primera parte, la parte más, digamos, teórica. Nos encontraremos con ese camino en el siglo XX, necesidad de intervención en una formulación en 1976 que sería puesta sin comas y sin puntos añadidos en 2026, con lo cual 50 años después siguen habiendo estas cuitas inducidas acerca de la vacuidad, de la espiritualidad, lo material, la búsqueda de algo trascendente, o trascendencia que en la propia Iglesia Católica Apostólica Romana de 2000 años de antigüedad está en principio de fondo, a pesar de que ahora muchos, sobre todo aquellos que no creen en Dios, tienen esa idea acerca de una ONG, una sistematización de la ayuda al prójimo, olvidando el tema trascendente, olvidando el tema religioso, olvidando los hechos canónicos y olvidando lo que dice la Biblia en favor de eso, una formulación tipo ONG. Nos encontramos ciertamente esa idea de los datos objetivos, lo que queda del camino, los monumentos románicos, arte gótico, esa idea respecto del momento, tal vez con las cruzadas, pero las cruzadas no la cruzada albigense, que eso sería otra, el tema de la cruzada albigense respecto de la confusión respecto de términos religiosos, porque en principio creo que no hay ninguna fuente primaria respecto de las creencias de los cátaros, llamados así por sus enemigos, y el tema geopolítico.
el tema geopolítico respecto de toda la zona de Occitania que estaba vinculado al rey de Aragón. Y esta realidad en donde el rey de la Ile-de-France quería destruir las posibilidades nortes del rey de Aragón, y con la situación después de la cruzada albigense cambió la mirada con esa batalla de la muerte de los dos reyes. Después, justamente el año después de las Navas de Tolosa, en 1213, cambió su posición geopolítica y geoestratégica de, en vez de Aragón mirar al norte, mirar en dirección hacia el Mediterráneo. Con lo cual fue un punto de giro importante en la historia. También aquí en el Camino de Santiago hay geopolítica. El Codex Calistinus de Amérique Picot, que dice perrerías e insultos gravísimos contra los vascones. Resulta que luego tuvo cierta prestancia para socializar el tema del Camino de Santiago. Iba a decir eso de las cruzadas en el tema del románico y el gótico, en donde se dice que esa visión más de seguridad hacia el interior de las construcciones románicas, con unos muros fuertes de introspección, que luego se veían convertidos respecto a las arquivoltas, la capacidad de descargar el peso de esos muros abigarrados por esas luminarias que permiten la entrada de la luz, con esas vidrieras, el rosetón, uno de los fondos, bueno, el fondo de la entrada, porque en el otro está después del transepto, está lo que supone el altar y el punto central de la catedral, cualquiera, románica, gótica, la que sea. Por tanto, esa situación dicen que es de arte traído, de formas de construcción traídas de Tierra Santa, de la conexión con el mundo árabe, de que a pesar de que fuera a espadazos, hubo algún tipo de intercambio cultural que fue beneficiado para la transformación del Cister a Cluny, del románico al gótico, en esa situación de la Europa occidental, que volvía a retranquear esa formulación de salir del esquema campo-ciudad y diversificar un poco el campo durante la Alta Edad Media, hasta volver a resignificar la situación en donde la ciudad empezó a volver a ganar terreno. Esto lo dice bien José Soto Chica en Historias Bélicas que merecen ser contadas, en donde tenemos una realidad en la que ya antes del 476, con Rómulo Augustulo, la caída formal del Imperio Romano Occidental, había a lo largo de ese siglo V detalles, elementos que ya avizoraban lo que iba a ser el sistema feudal, lo que iba a ser el esquema de cosas que iban a ser una realidad en Europa Occidental durante varias centurias. Esos conocimientos antiguos respecto de ciencia antigua, de la física y todo esto, lo cual ciertamente resulta curioso porque en buena medida desde la época de los griegos está esa vinculación entre lo que luego se conocerá como filosofía y luego la física, la química, las ciencias, con el ámbito del pensamiento en personas concretas, Pitágoras, Eratóstenes, grandes figuras históricas, en donde pues nos hablamos eso del camino histórico, el camino penitencial, la picaresca del camino y la decadencia, porque en un momento dado el camino deja de tener importancia. Un poco como lo pasó a William Shakespeare. William Shakespeare, que escribe y publica en la época más o menos, dicen, coetánea de Miguel de Cervantes, no tuvo en principio el mismo éxito hasta el siglo XIX, que el romanticismo inglés le volvió a traer a la palestra y sacó del baúl de los olvidos los textos que había escrito, los que se mantuvieron, los que han llegado, porque William Shakespeare seguro que escribió y publicó otras cosas que no han tenido la fortuna de llegar hasta nosotros, en donde ciertamente Lope de Vega, un Calderón, tenían mayor dimensión a la hora del conocimiento público, a pesar de que actualmente sea completamente distinto. Una cosa es el momento en el que se estableció el hecho concreto, ya sea en las artes o ya sea en la política o ya sea en la arquitectura,
y luego la derivada posterior. Con lo cual, la diversa composición de capas a la hora de entender no solamente el camino, sino también todo lo que significa en todo el ámbito humano y las creaciones hechas un poco como Troya. Cuando Schliemann llega a Troya, intenta excavar a buscar su Troya, a pesar de que hay muchas capas, como si fuera una tarta, hasta llegar a ella, porque ha sido destruida, reconstruida varias veces, repoblada, hasta llegar a la 4 o 5, que es la que le interesa, en la que se supone que está vinculada a la Homero, a la Ilíada, Odisea de Homero, en la época clásica, de la famosa guerra de Troya. Hubo que hacer un corte transversal que destruyó en parte todo lo que no era la Troya que buscaba. Por eso se dice que es bueno que Schliemann no descubriera de casualidad el palacio de Nosos en la zona de Creta, porque hubiera resultado un destrozo para la posteridad de esta cultura minoica, lo cual resulta ciertamente curioso porque posteriormente el palacio de Nosos fue objeto de reconstrucciones en lo que se suponía que tenía que ser, con lo cual parte del palacio de Nosos que vemos actualmente está reconstruido según los criterios de gente que pudo haber investigado o no, pero que por lo tanto esas zonas no son totalmente tal y como estaban en el momento en el que el palacio era funcional en la época micénica. Así pues, como digo, en conocimientos tradicionales nos encontramos arte sagrado, el compañerismo, la alquimia, incorporando estos elementos, la alquimia, el tema mitológico, incorporando cosas que pudiéramos hablar de Nicolas Flamel o de Leonardo da Vinci, esas épocas de la Baja Edad Media, en la que todavía el tema de la sangre con todos estos investigadores que lo tenían que hacer de manera práctica y que no se ha desvelado del todo cómo hacían, por ejemplo, ese hombre de Vitruvio, a pesar de que tal vez le gustaba arrejuntarse en lugares apretados con hombres. Leonardo da Vinci pero también seguramente cogió gentes que no estaban vivas, que no serían de acompañamiento, sino de disección, para saber cómo eran los músculos, cómo era el tema de la sangre, y que tenían que dar una cobertura para explicar cómo hacían esas esculturas tan bien hechas y cómo pudieran llegar a saber de biología y de fisiología del ser humano. Y como eso, pues el tema de la alquimia. ¿Es posible transformar plomo en oro? Sí, es cierto, sí. Pero digamos que te sale tan caro, es tan caro el hacerlo, que para tener una onza de oro, el coste equivalente significaría, pongamos, de una tonelada de oro. Es decir, que tienes que dar un pago de una tonelada de oro para hacer un proceso alquímico de transmutar plomo en oro, en el que te saque una pepita de oro. Digamos que, por poder ser, tal vez parece, dicen los expertos, yo no soy ingeniero químico ni nada parecido, pero dicen que es posible, pero el esfuerzo es tan grande que no es para nada rentable, que nunca lo ha sido. Por eso este tipo de cosas, del ocultismo y todo esto, pues en buena medida ha sido superado por la vía de los hechos, como los elementos de la célula, el ámbito celeste, cuando se habla de lo que es la astrofísica, y luego hay otros que hacen otras cosas, las llamadas ciencias ocultas, con otro nombre que no voy a decirlo. Aplicación dinámica, con la iniciación, los métodos de iniciación, el símbolo, porque luego nos encontraremos con Trento, nos encontraremos con el barroco, en donde hay una serie de códigos que están imbuidos para que la sociedad del momento, igual al haber perdido siglos después los códigos, los entendimientos que había respecto de cómo veían la sociedad, entender cómo representaban la Trinidad, cómo representaban
a los Reyes Magos, cómo representaban todas las diversas formas de pasajes de la Biblia, de la vida de Jesús, de los santos, lo que significaba tal cosa en la socialización que habían hecho visual, bastante visual. La institucionalización no solamente del analfabetismo, que estaba bastante extendido, sino el hecho de que hasta Gutenberg, en principio, la lengua vernácula no era para el tema de la Biblia, y por tanto los que sabían latín eran los que sabían, y por tanto ahí nos encontramos con situaciones, por ejemplo, con la de Humberto Eco, con el nombre de la rosa, como símbolo, dado que tenemos a Edward Martin, que hicimos un conversatorio acerca del libro y la película, está bien, ahí en el 181, conversatorio número 181, tenemos, finalmente, ahí en esa cosmovisión, la idea de poder ir a una iglesia en el ámbito del barroco, entender por qué Calvino, por qué Lutero están equivocados y reafirmar la propia fe en el ámbito del catolicismo reformado, no de la refractación de el cambio propuesto por el protestantismo, y mantener los ejes fundamentales de la fe católica establecidos hasta ese momento, a pesar de las dificultades que vivió el catolicismo a comienzos del siglo XVI, con eso de las indulgencias plenarias, el tema ciertamente que llevó a un beneficio importante a la creación del propio Vaticano con esos dineros, pero que Lutero, cuando fue a visitar el Vaticano, pues resultó un poco así como picajoso, ¿no? Hizo las 99 tesis de Wittenberg y bueno, pues ahí empezó un poquito el camino hacia esa otra realidad. El camino, en parte, tiene este trasfondo de que no puedes ir a Tierra Santa. Tranquilos, en vez de ir para allá, pues vas para el otro lado y puedes ir hacia Santiago de Compostela. En una situación en donde, ciertamente, era terreno abonado para las dificultades, como por ejemplo el tema de la cruzada albigense en la parte norte, como la situación hacia el sur, del 712 en adelante, los territorios de los sarracenos, con la cruzada ibérica, llamada Reconquista, y por tanto tenía que ser cuanto más al norte mejor. Por eso hay esa duda de si el camino del norte o el camino francés es el originario, el uno o el otro. Uno de ellos pasa por Bilbao, que es el epicentro del mundo, y por eso el camino de Santiago tenía que pasar por Bilbao, sí o sí, eso es evidente. Y nos encontramos con esa idea respecto de que creo que fue Abderramán III el que cogió las campanas de Santiago y los llevó con cristianos, y Fernando III el Santo el que las devolvió a su sitio, a Santiago. La venganza consumada, para tener una catedral de Santiago, que es el final de ese rito iniciático, en el que está la cultura antigua, está ese ámbito del animismo, lo telúrico, el tema religioso, con todas esas capas de significación se establece esa idea. Pero en buena medida, para aquel que hace el camino, que quiere hacer el camino, es algo respecto de su propia vida, de la actualidad, del hecho de no tener algo que le conecte con el uno mismo, con el yo, más allá del tema religioso, más allá del tema católico, sino conectar con el vecino en algo que sea despojado, porque el viaje, en buena medida, es despojado de lo tecnológico, despojado de lo civilizatorio, en una idea de este viaje que, precisamente en esta guía del camino, que es la segunda parte, nos establece esta idea respecto de Somport y Roncesvalles a San Juan de Ortega, con tres pasos, tres fases. De Somport a Puente la Reina, pasando por Jaca, San Juan de Serós, San Juan de la Peña, Leire, Sangüesa y Eunate, con un siguiente paso, como es de Valcarlos a Puente la Reina, con los siguientes elementos: Roncesvalles, Pamplona, Cizur Menor, Puente la Reina, Cirauqui, Estella, Irache, Monjardín, Torres de Río, Logroño, Navarrete, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Redecilla del Camino, Espinosa del Camino, Villafranca, Montes de Oca, San Juan de Ortega,
luego la muerte iniciática, que sería de Burgos a Astorga, pasando por Burgos, San Antón de Castrejoriz, Boadilla del Camino, Fromista, Villasirga, Carrión de los Condes, Sahagún y León. Y el último término, la adenda, pues sería esa transfiguración final, muerte y resurrección, como es del Monte Irago a Enoya. Monte Irago, iglesia de Santo Tomás de las Ollas, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, El Cebreiro, Portomarín, Compostela. Después avanzar un poquito hasta la marcha tras el sol. Con lo cual, aquí ya vemos claramente cuál es el concepto. El concepto, como diría Manquiña, ahí, tras el marco territorial y físico de ese camino por la serpiente sinuosa que llevaría hacia allí. Luego habría un tercer capítulo de la reinserción con el regreso del peregrino a su vida cotidiana. Consideraciones finales y unos apéndices en el léxico de términos arquitectónicos, símbolos y índice cronológico a la hora de llegar a ese punto final, como es el 1783, donde fue demolido el portal oeste de la Catedral Gótica de Pamplona para levantar la actual fachada neoclásica. Eso comenzando, claro, con el siglo III, donde se abandona la tumba del apóstol Santiago en el Pico Sacro. Incorporando, por supuesto, Roldán, Roncesvalles, elementos históricos que en estas apenas 268 páginas, con este estilo anticuado, a pesar de que el libro es del 1999, tiene 26 años, nos encontramos con una propuesta, creo que interesante para aquellos que quieran darse cuenta un poco de ese trasfondo. No digo que sea el libro. Hay seguro que cientos de libros, muchos libros que hablan del Camino de Santiago, acerca de todo el aspecto y espectro elemental, monumental, de trasfondo cultural, espiritual, religioso, y como he comentado, en todo ese espectro hay muchas circunstancias que uno puede establecer, pero a través de este libro uno puede tener a mano una libreta en el que vaya apuntando cosas que le puedan interesar respecto de vectores, ya sean históricos, políticos, religiosos, arquitectónicos, de los lugares, porque es interesante el hecho de qué edificios hay en cada localidad, a quién ha pertenecido ese territorio y esa ciudad en los diferentes estratos de la historia, y a partir de ahí poder interesarse por la parte que a uno le interese. Y si efectivamente, más allá de lo virtual, quiere hacer el camino físico, pues bueno, pues cada cual ahí tiene la oportunidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gilpien.